tardes, muchas gracias por acompañarnos. María José, si gustas prender la cámara y nos arrancamos. Gracias. Adelante, María José. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María José Domínguez, soy gerente de Canchan Bajío y les agradecemos mucho su participación en este webinar. Perspectivas del sector automotriz en México y el Nearshoring del sector 2024, presentado por la Industria Nacional de Autopartes, INA y el Catálogo de Proveedores de la Industria en México, CAPIM. Me gustaría recordarles a todos los asistentes que por favor en el área del chat nos puedan poner sus preguntas durante la presentación y así al final las contestaremos. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría comenzar por presentar a nuestros panelistas, Armando y René. Armando Cortés Galicia es director general de la INA desde junio de 2023. Es especialista en la industria automotriz y de autopartes. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 15 años en los sectores público y privado transnacional. Fue director ejecutivo de la industria automotriz y de autopartes en ProMéxico, liderando y ejecutando estrategias para atraer proyectos de inversión al país, siendo responsable del establecimiento de proyectos de inversión con un valor superior a los 5,000 millones de dólares. Anteriormente se desempeñó como gerente de proyectos estratégicos en Chrysler de México, siendo parte del equipo responsable de la atracción al país de las nuevas líneas de producción del Fiat 500 y la Ram Pro Master. Además, participó en el proyecto del primer vehículo eléctrico manufacturado en México, el Fiat 500 eléctrico, mismo que fue galardonado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es licenciado en Economía y maestro en Prospectiva Estratégica por el TEC de Monterrey. Cuenta con estudios de posgrado en Innovación Gubernamental por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard University. Muchas gracias, Armando, quien nos presentará las perspectivas del sector automotriz para este año. Muchas gracias, María José, por la presentación. Encantado. Aprovecho de una vez para presentar también a René Mendoza, quien es presidente nacional de CAPIM. René es ingeniero electromecánico graduado del TEC de Juárez. Fue premiado como uno de los mejores egresados del país por la Asociación Nacional de Facultades de Ingeniería, ANFEI, egresado en alta dirección por IPADE Business School y presidente de la generación. Adicional, tiene estudios en mercadotecnia, economía y administración. Trabajó 17 años en la industria manufacturera. Fue titular de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal en Ciudad Juárez, asesor del Gobierno Federal mexicano y de gobiernos estatales en el país, y ha sido vicepresidente en Canacintra y Coparmex. Es empresario en el ramo industrial y el sector médico en México y Estados Unidos. Es el creador y presidente nacional de la cadena de proveedores de la industria en México, CAPIM, uno de los proyectos de desarrollo de proveedores más importante de México. Adicional, actualmente es asesor en materia de encadenamiento productivo en 7 estados de la República y colabora con el Consejo Coordinador Empresarial y su oficina de representación en Washington, D.C. Es miembro del Consejo de Administración de la Banca de Desarrollo NAFIN y Bancomex y posee 18 patentes y derechos de autor de programas de articulación productiva, desarrollo de proveedores e inteligencia de negocios. Gracias, René, también por estar con nosotros. Al contrario, María José, siempre es un privilegio colaborar con CanCham y bueno, pues un gustazo estar con mi amigo Armando, compartiendo aquí este webinar. Muchas gracias. Pues sin más preámbulo, dejo a Armando con la conferencia sobre las perspectivas del sector automotriz. Muchas gracias, María José. De nuevo, agradecer la amable invitación de la cancha. Para nosotros es un gusto estar participando con ustedes el día de hoy para hablar de un tema muy importante y que tiene un impacto en la región del Bajío en general, en Querétaro, en particular del evento que estaremos hablando el día de hoy, sobre todo por el que el encadenamiento productivo es uno de los objetivos más importantes que tiene el nearshoring y las tendencias recientes de inversión en México. Queremos agradecer también en nombre de la INA la participación de CAPIM. René, muchas gracias siempre. Hacer este tipo de eventos con tu liderazgo es invaluable. Al gobierno del estado de Querétaro, en particular a la CEDESU y al secretario Marco del Prete por el apoyo, por tener esta segunda edición del International Automotive Industry Supply Summit en el Centro de Congresos, y un poquito también
hablarles de cómo vemos la situación actual de la industria automotriz en México, cuáles son las perspectivas hacia el futuro a nivel nacional y regional, algunos retos y oportunidades que vemos dentro de la INA. Para eso me voy a permitir usar una presentación. Básicamente, ya la estamos viendo. Y me gustaría comenzar, digo, evidentemente tendremos un espacio para preguntas y respuestas al final de la presentación. ¿Cómo estamos actualmente en la industria de autopartes en nuestro país? Como podemos ver en esta gráfica, básicamente desde 2010 a la fecha, estamos en una tendencia creciente de la industria. En 2010, en México, básicamente se exportaban alrededor de 38,000 millones de dólares y en 2019 esta cantidad se había triplicado prácticamente. Y actualmente vemos que esta tendencia sigue hacia la alza. Cuando vemos las cifras que tenemos al cierre del 2023, estamos hablando de que la producción de autopartes en México va a superar los 121,000 millones de dólares. Y esta cifra, como vamos a ver un poco más adelante, significa que cada mes México ha producido poco más de 10,000 millones de dólares mensuales en autopartes. Y esto es una cifra histórica que no se había visto en años anteriores. También en esta gráfica podemos ver cómo nuestro mercado está orientado básicamente a la exportación, a los mercados de exportación. El 87% actualmente de lo que produce México en autopartes lo podemos ver en la columna de 2023, donde tenemos la palabra pronóstico. El 87% de la producción se exporta y solamente 13% corresponde al mercado doméstico. Esto significa cuando vemos la evolución desde 2020, como en 2020 esta proporción era del 83% en la exportación y año con año desde entonces hemos tenido un incremento destinado a la exportación. Fue el 83% en 2020, el 85% en 2021, 86% en 22 hasta alcanzar el 87% en 23. Nuestro pronóstico es que en los próximos 3 años esta cifra va a llegar al 90%. Es decir, 90% de lo que produce México va a estar enfocado en la exportación. Poco más adelante vamos a ver cuáles son los principales mercados. Ahora bien, ¿cómo vemos si cerramos el año pasado con un poco más de 120,000 millones de dólares? ¿Cómo vemos el crecimiento de la industria para este año? Para este año nuestro pronóstico al cierre de 2024 es alcanzar los 125,500 millones de dólares, que es aproximadamente un 3% de crecimiento contra lo que tuvimos este año. Y este 3% básicamente va alineado al crecimiento del mercado de Estados Unidos. En Estados Unidos durante 2024 se cree que el mercado automotriz de venta de automóviles va a crecer aproximadamente un 3%. Y es precisamente lo que se ve reflejado en la producción de autopartes en México. Dado que nuestra producción está enfocada en la exportación, suele ser más importante el comportamiento de la demanda en Estados Unidos que lo que pasa en México. Realmente la producción destinada a México es pequeña. También es importante comentar que en todas estas tendencias vemos ya la irrupción de la electromovilidad. Actualmente México es proveedor ya de autopartes de las 3 empresas más importantes californianas, empezando por Tesla, pero también tenemos otras 2 muy importantes, poco conocidas, que son Rivian y Lucid Motors, y nuestro país ya tiene un poco más de 100 proveedores que surten a estas 3 empresas de vehículos eléctricos. En este sentido, somos muy optimistas de lo que va a venir hacia adelante en nuestro país. ¿Qué pasa cuando lo vemos mes con mes? Si vemos en esta tabla, podemos ver las cifras desde 2019 hasta 2023, mes con mes. Y es un poco lo que comentaba previamente, cómo en 2023 las cifras superaron por mucho lo que históricamente México había producido en autopartes. Si vemos en la cifra de enero de 2019, se producían un poquito menos de 8,000 millones de dólares. Y este año batimos todos los récords, en 2023. En 2023 se batieron todos los récords, prácticamente a partir de mayo superamos mes con mes los 10,000 millones de dólares. Y esto hace que haya sido un año histórico en la producción de autopartes en México, producto de una reactivación que se dio en la demanda de Estados Unidos básicamente post pandemia. Recordar que durante la pandemia las decisiones de compra de vehículos generalmente se rezagaron un poco
y fue este año en donde ya básicamente superamos por mucho toda la época prepandemia y pospandemia. Aquí podemos ver si comparamos la producción de noviembre de 2019 contra la de 2023, ya tenemos un incremento del 30.79%, y en la pospandemia igualmente estamos muy por arriba. De noviembre del 22 a noviembre del 23 se tuvo un incremento del 12.28%. Y aquí en las columnas, en la parte inferior derecha de la pantalla, lo que podemos ver es que en el mes de agosto se alcanzó la producción históricamente más alta para cualquier mes de la historia de la producción de autopartes en México. En agosto se alcanzaron, del año pasado, se alcanzaron 10.682 millones de dólares, que es una cantidad que nunca se había producido en México y que tenemos la confianza que va a servir de base para lo que viene en este año. ¿Qué pasa cuando lo evaluamos a nivel regional en nuestro país? Pues básicamente podemos ver que la producción de autopartes se concentra en un 43.3%, la parte azul, en el norte del país, y ahí tenemos los estados líderes en producción, como es Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Sonora. Inmediatamente después, en color naranja, tenemos a la región del Bajío, con el 35.1%, en donde tenemos a Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco. Y finalmente, en un tercer lugar, tenemos a la zona centro, en donde tenemos a Puebla, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México. Y cuando lo evaluamos a nivel estatal, cuáles son los estados más importantes independientemente de dónde se encuentren, tenemos que en primer lugar está Coahuila, que representa una producción de 17.168 millones de dólares, seguido de Guanajuato con 14.000 y Nuevo León con 13.000. Después de estos tres primeros lugares, tenemos un salto hacia abajo en términos de producción, con Chihuahua en cuarto lugar y Querétaro en quinto lugar. De cualquier manera, estos incrementos que tenemos aquí en pantalla, más 7.52, más 6.92, lo que reflejan es el incremento contra nuestro anterior pronóstico, lo que significa que todos los estados están creciendo de manera importante en la producción de autopartes. Y solo estos 5 estados representan el 57.3% del total de la producción. Es decir, está muy concentrada la producción en estos 5 estados de la República. Y en estas 3 zonas, en el norte, en el Bajío y en el centro, pues prácticamente se concentra el 95% de toda la producción de autopartes. En el sur del país, todavía tiene un desarrollo incipiente, tenemos alrededor de 5 empresas de autopartes, todo lo que es la península de Yucatán y el sureste. De cualquier manera, es algo que estamos trabajando desde la INA en incorporar a otras regiones que históricamente o tradicionalmente no han participado del crecimiento del sector de autopartes. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista de producción por componentes? Por producción de componentes en México, por mucho, el líder el componente líder que se produce en México son los arneses automotrices. Por eso tenemos que en primerísimo lugar tenemos las partes eléctricas, que en 2023 ocuparon el primer lugar con un poco más de 21.400 millones de dólares. Tenemos empresas emblemáticas en el tema de arneses, tenemos a Yasaki, entre muchas otras empresas que están enfocadas en este tema. También tenemos el tema de transmisiones, embragues y sus partes en segundo lugar, telas, alfombras y asientos automotrices en tercero, partes para motor en cuarto y suspensión, dirección y sus partes en quinto. Esto es, digamos, que si los consideramos son los primeros 5 conceptos de la tabla que ven ustedes en sus pantallas y que en términos absolutos representan la producción más alta en componentes automotrices en México. ¿Qué pasa si lo evaluamos desde el punto de vista relativo? Es decir, ¿cuáles son los componentes que porcentualmente están creciendo más? No necesariamente son los que producen más, pero los que están creciendo más son la fabricación de carrocerías, en primer lugar, están creciendo a un 31.3% año con año, seguido de vidrios, cristales y parabrisas automotrices, seguido de frenos y sus partes, suspensión, dirección y finalmente productos automotores de hule. Estos 5 componentes, aunque no son los principales desde el punto de vista de monto absoluto, sí son los que están creciendo de mayor manera. ¿Qué vamos a ver con la irrupción en la electromovilidad que vamos a estar viendo en el país? Recordar que ya hay producción de vehículos eléctricos en México. Tenemos a Ford, por mencionar un ejemplo, produciendo
el vehículo Mustang Mach-E en la planta de Cuautitlán. Esto está haciendo que la proveeduría en México, junto con la que ya está surtiendo a las plantas de Tesla, Rivian y Lucid Motors en California, se esté reorientando un poco de los sistemas de propulsión de combustión interna a los sistemas de propulsión eléctricos. Recordar también que la diferencia básica entre uno y otro, pues tiene que ver con las baterías, con los sistemas de carga de la batería, con una serie de control de energía de los sistemas de propulsión y los sensores y software de gestión correspondientes. Todo lo demás, básicamente, es lo mismo entre un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión interna. Y en ese sentido vamos a ver y estamos trabajando de manera conjunta con nuestras contrapartes en Estados Unidos y en Canadá para ver cómo se integra un mayor valor regional en Norteamérica en estos componentes críticos, principalmente baterías. En Norteamérica hay muy pocas plantas enfocadas en baterías y estaremos viendo a lo largo de los próximos años un incremento importante en este tema de las baterías, producto también del nearshoring. Estas tendencias hay que recordar que se dan gracias a que México ha tomado un papel relevante de empresas que usualmente estaban en el este asiático o en el este europeo y que están tomando la decisión de venir a instalarse en México, básicamente para atender la demanda de Estados Unidos. Y esta tendencia del nearshoring, que veremos cambiando un poco las partes eléctricas, por ejemplo, los arneses que están en primer lugar en esta tabla, van a ser cada vez más importantes. Los vehículos eléctricos requieren un poco más de arneses por la cantidad de información que tienen que estar manejando en tiempo real. Y así veremos una pequeña reconfiguración de algunos temas. Hay, por ejemplo, los escapes, que son fundamentales en un coche de combustión interna, pues no los veremos ya en los vehículos eléctricos y eso hará que las empresas enfocadas en estos componentes tengan que reenfocarse en estas actividades distintas en función del mercado. El proceso del nearshoring que estamos viviendo y que empezó básicamente con la firma del Tratado de Libre Comercio América del Norte, el NAFTA, en 1994, pues es un proceso que ha continuado sin descanso. Esto en julio del 2020, que fue cuando inicia el TEMEC, o el USMCA para los americanos, o el USMA para los canadienses, básicamente ha permitido que esto se renueve y que tenga un mayor impulso en la relocalización de empresas, ¿no? Y esto hace que México pues siga teniendo este liderazgo a nivel mundial. México actualmente es el cuarto proveedor exportador de autopartes en el mundo. Y estamos después de Japón ubicados y esperamos que en algunos años podamos acercarnos a Japón en este sentido. ¿A dónde exportamos? ¿A qué países exportamos autopartes y de qué países importamos? Bueno, básicamente, nuestro principal mercado es Estados Unidos con el 87%. Es decir, por mucho, Estados Unidos ha sido, es y seguirá siendo nuestro principal destino de exportación. Cuando vemos el segundo lugar, que es Canadá, Canadá solamente representa el 3.5% de nuestras exportaciones. Es decir, la distancia entre el primero y el segundo lugar es abismal. Básicamente, la producción mexicana está destinada a Estados Unidos. Y posteriormente vienen otros países, Brasil, China y Japón, ya con porcentajes menores al 2%. Y en la parte derecha del cuadro tenemos de dónde importamos componentes automotrices. Y tenemos de nueva cuenta que estamos importando de Estados Unidos el 54.3% de los componentes, seguido de China con el 14.3%. Y de nuevo, hay una distancia muy importante entre el primero y el segundo lugar. Tenemos ahí a Japón también en tercer lugar con 6.2%, Alemania, Corea del Sur y Canadá, por mencionar algunos otros. Y también mencionar que la balanza comercial de la industria de autopartes es superavitaria. Actualmente tenemos una balanza comercial positiva de 34.413 millones de dólares. Esto significa que exportamos más de lo que importamos. Y esto es algo que genera muchas divisas al país y que genera la posibilidad de crecimiento económico en nuestro país. Y por eso hemos visto un crecimiento importante a nivel regional en el norte y en el Bajío principalmente, producto de la dinámica propia que tiene el sector de autopartes en México. Esta gráfica lo que nos muestra es cuál es la participación de cada país en la industria de Estados Unidos. Es decir, qué porcentaje importa Estados Unidos de autopartes de cada uno de los países que vemos aquí. Y podemos ver en el componente de abajo, en la parte gris azulada, que es México,
que en 2007 México proveía el 29.82% de todas las autopartes que consume Estados Unidos. Y actualmente, en 2023, México provee cerca del 43% de todas las autopartes que produce Estados Unidos. Es decir, en este periodo de tiempo, de 2007 a 2023, se incrementó prácticamente en 13 puntos porcentuales la participación de México en el mercado norteamericano, y actualmente México es el principal proveedor de autopartes de Estados Unidos. Y de nuevo, la diferencia con el segundo lugar sigue siendo muy grande. El segundo lugar, Canadá, que es el segundo proveedor de autopartes de Estados Unidos, pues representa un 10.5%. Es decir, México representa 4 veces más de lo que Canadá provee a Estados Unidos. Y si seguimos con China, que está en tercer lugar, pues también estamos hablando de que es entre 5 y 6 veces mayor México que China como proveedor de autopartes. Es decir, México se ha convertido muy por arriba de Canadá, China, Japón, Corea del Sur y Alemania en el principal socio comercial en autopartes de Estados Unidos. Y esto es algo que vamos a ver, este número que es actualmente el 43%, vamos a estar viendo en el 50% en algunos años más, independientemente de las cuestiones políticas que podamos ver en los próximos meses. Y esto es algo que vuelve a reforzar una idea muy clara. México ya no es más un país aislado, es un país que forma parte de Norteamérica. La mayor parte de las empresas que se establecen en México es para atender el mercado de exportación de Estados Unidos, y en ese sentido, todo lo que pasa en Estados Unidos nos afecta de manera importante. Recordar que hace algunos años, o algunos meses, se empezaron a impulsar una serie de iniciativas relacionadas con la compra de vehículos eléctricos en Estados Unidos. Una de esas iniciativas importante, que en inglés es the Inflation Reduction Act, que es la ley de la reducción de la inflación, que es una iniciativa que Estados Unidos impulsó básicamente para controlar los precios a nivel de Estados Unidos. Uno de los componentes básicos, independientemente de este nombre que hace referencia a los precios, el componente básico es que brinda a los consumidores norteamericanos incentivos para comprar vehículos eléctricos. Y gracias a estos incentivos que se han generado en Estados Unidos en el mercado final, se ha visto un incremento importante en la producción de autopartes en México. Con esto quiero decir que estas nuevas tendencias implican que una política pública que impulsa Estados Unidos tiene un efecto local en México. Es decir, ya no es tanto que una política pública solo tenga un efecto en el país que la impulsa. En el caso de Norteamérica, si le va bien a Estados Unidos, le va bien a México. Y si le va bien a México, le va bien a Estados Unidos. Y similarmente pasa con Canadá, como socio comercial. Todas las cosas que pasan y que le favorecen a Canadá, le favorecen a México y viceversa. Estamos viendo que tenemos que pensar más a nivel regional como Norteamérica, en lugar de seguir pensando solamente de manera individual. ¿Qué pasa con el desarrollo social y la creación de empleos de la industria de autopartes? Hay que comentar que toda la industria automotriz de México, si consideramos a las armadoras, es decir, a Ford, a General Motors, a Stellantis, a BMW, a Volkswagen, todas ellas y la industria de autopartes en su conjunto generan 1 millón de empleos directos. Y solo la industria de autopartes genera cerca de 900,000 empleos. Es decir, la industria de autopartes genera 9 de cada 10 empleos de la industria automotriz en México. Y las armadoras solamente generan 1 de cada 10, lo que implica que en realidad el impacto y el desarrollo social se encuentra en la industria de autopartes por su importancia en el desarrollo regional y en la vinculación de cadenas de proveeduría. Y esto es precisamente algo de lo que estamos buscando en el evento de Querétaro, que tendremos el 7 y 8 de mayo, es procurar que las cadenas nacionales se integren de una mejor manera, que haya más negocios en las regiones y que las pymes se puedan integrar de manera más exitosa a las compradoras. Y esto va generando todo un tema de desarrollo y impacto social importante. En temas de inversión extranjera directa, tenemos que de 2015 a prácticamente 2019 se vivió un boom de la inversión extranjera directa. En este periodo, la industria de autopartes fue un periodo en el que se instalaron muchas nuevas armadoras en México. En todos estos periodos vemos nuevas plantas automotrices en el país, y eso generó que la inversión extranjera directa en autopartes también creciera muchísimo. En 2019, toda la parte de prepandemia, se alcanzaron 3.300 millones de dólares de producción de autopartes,
Y cuando llega la pandemia hubo un desplome significativo en la inversión extranjera directa hasta poco menos de 800 millones de dólares. En 2021 se recuperó el terreno al alcanzar 2.700 millones de dólares. En 2022, también producto de esta situación post-pandemia y de la reconfiguración de tecnologías en México y en el mundo, se llegaron a 1.400 millones de dólares de inversión extranjera directa y el año pasado, aunque aquí los datos oficiales están al tercer trimestre de 2023, se alcanzaron 1.977 millones de dólares, es decir, alrededor de 2.000 millones de dólares de inversión extranjera directa en autopartes en México. Recordar que la inversión extranjera directa es la inversión en activos fijos en el país. Es decir, estamos hablando de máquinas y herramientas, de líneas de producción, todo lo que es tangible representa la inversión extranjera directa y estamos esperando para este año, 2024, también tener una inversión de alrededor de 2.000 millones de dólares, que será muy buena para consolidar todo el fenómeno del nearshoring en México. Por estado, ¿cuáles son los principales estados receptores de esta inversión extranjera directa que les mencioné? En primerísimo lugar, Chihuahua. Esto básicamente es por la cercanía con Estados Unidos, la importancia que sigue teniendo Juárez en toda la industria de autopartes, seguido de la Ciudad de México, que básicamente es inversión en corporativos. Coahuila, Nuevo León y Jalisco completan los 5 primeros lugares. Pero de cualquier manera podemos ver que prácticamente el norte y el Bajío está representado en esta gráfica, en estas columnas, con distintos porcentajes de participación de inversión extranjera directa. Cuando vemos de autopartes, bueno, pues es básicamente lo que ya habíamos mencionado. ¿Y qué pasa cuando vemos por país de origen la inversión extranjera directa? La inversión extranjera directa proviene principalmente de Estados Unidos, es decir, el 41.7% de toda la inversión que se destina al sector de autopartes en México proviene de Estados Unidos con un monto de 4.200 millones de dólares. Sigue Japón con 1.979 millones de dólares o el 19%, Alemania con 1.656 millones de dólares y Canadá con 682 millones de dólares. Es decir, Canadá sigue siendo un participante importante en inversión extranjera directa en México y esperamos que esto con las nuevas tendencias a la electromovilidad, recordar que Canadá tiene numerosas empresas que están vinculadas, por ejemplo, al reciclaje de las baterías, que es un componente muy importante en esta nueva tendencia de electromovilidad y que estaremos seguramente viendo establecerse en México o hacer alianzas con empresas ya establecidas en México. Y aquí quiero mostrarles un poquito qué está pasando cuando analizamos la inversión extranjera directa en el sector de autopartes de 2006 a noviembre del 23. Si tomamos en cuenta este periodo, desde 2006 a 23, hay 815 empresas de autopartes en México, de un total de 35 países. Es decir, tenemos actualmente representación de 35 países de estas 815 empresas de autopartes en México. Y Estados Unidos tiene 234 empresas. Recordar que nada más periodo 2006 a 23, todas las empresas que se establecieron o invirtieron previo a 2006 no se contabilizan en esta lista. Pero es importante que en este periodo vemos Estados Unidos con 234, Japón con 159, Corea del Sur, que a partir de la instalación de la planta de Kia en Pesquería, Nuevo León, tuvo un incremento significativo en plantas de proveeduría, Alemania con 90 y Canadá con 46. Es decir, Canadá está en el quinto lugar con 46 empresas en este ranking. Y China, que es uno de los países de los que más se habla últimamente por la importancia en la venta de vehículos eléctricos, principalmente en las principales ciudades, pues básicamente lo tenemos con 33 empresas, ¿no? Es decir, cae hasta un séptimo lugar. China está en el séptimo lugar con 33 empresas y todavía tiene una representación muy baja del 4% en este ranking. Quizá cuando vengan nuevas plantas automotrices de otro origen, bueno, podremos ver un cambio en este ranking, pero por lo pronto Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Alemania y Canadá son los 5 principales países en cuanto a la inversión extranjera directa. ¿Dónde están básicamente estas empresas? Estas 815 empresas de autopartes, pues vemos que la gran mayoría de autopartes están en Guanajuato, con 140. Sigue Nuevo León con 135, Querétaro con 89, Ciudad de México 78 y San Luis Potosí con 72. Es decir, estas tendencias que estamos viendo con el nearshoring
en una primera etapa vamos a ver que esto se va a seguir acentuando. Es decir, todos estos estados que ya son estados automotrices van a ver incrementada su participación y de cualquier manera veremos algunos otros estados también empezar a formar parte de este ranking. Pero hasta el momento veremos que este comportamiento que hemos visto hasta ahora se conservará en los próximos años. Entonces, básicamente, esto es lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Es obviamente una visión muy rápida de lo que nosotros consideramos para la industria. Somos muy optimistas de lo que va a venir y precisamente por eso digo de lo que nos hablará también René, es que estamos muy contentos de participar en esta segunda edición del International Automotive Industry Supply Summit, porque creemos que es momento de articular las cadenas productivas en México, de hacer que mayores pymes y empresas en general puedan hacer negocios en México y que esto siga consolidando al país como un líder indiscutible en la producción de autopartes. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, María José, René, y estaría abierto a las preguntas en el momento que corresponda. Muchas gracias, Armando. Sin duda, información muy valiosa. Tenemos muchos socios en este sector. Tenemos unas preguntas. Las voy a ir leyendo una por una, ¿sale? Sí, claro, adelante. La primera, ¿qué tan concreta es la instalación de Tesla en Nuevo León? Bueno, es un tema, digo, como todos hemos escuchado, hay un anuncio que se ha hecho de inversión de Tesla. Actualmente, conforme a lo que se ha informado del gobierno de Nuevo León, se está trabajando en la infraestructura que va a permitir que eso se materialice. En términos generales, no solamente en el caso de Tesla, sino en toda la industria automotriz y de autopartes, siempre se da un anuncio de inversión y siempre hay que esperar un par de años o meses a que se concrete. Y en este sentido, en un mundo pues que cambia tan rápido, seguramente habrá que tener un poco de paciencia para que estos temas finalmente se concreten. Lo que sí es importante, digo, desde lo que nos toca a nosotros desde Autopartes, es que nosotros ya formamos parte de la cadena de proveeduría de Tesla. México ya forma parte de la cadena de proveeduría, independientemente de que Tesla termine instalándose, esperemos que así sea, ya formamos parte, ya tenemos una gran cantidad de empresas de proveeduría que le surten a Tesla en California. Y esto hará que haya una incorporación muy exitosa en esta nueva planta con los nuevos proveedores, ¿no? Es lo que podría comentarte, ¿no? Perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta, del total de las autopartes utilizadas por las armadoras de vehículos en México, ¿qué porcentaje es de fabricación nacional? Bueno, lo que digo, no es muy clara la pregunta, pero de cualquier manera, o sea, todo lo que estamos hablando, todo se ensambla en México. Es decir, toda la producción que estamos diciendo, los 121.000 millones de dólares que presenté como producción del 2023, pues esa es la producción de México. Toda esa producción es nacional. Es decir, lo que cambia un poquito es, digamos, que cuánto se produce en México y cuánto se importa, ¿no? Y en México lo que vemos es que cuando consideramos, por ejemplo, la cadena, la pirámide de la cadena de suministro de México, es una pirámide invertida. En México tenemos prácticamente a todas las Tier 1, y las Tier 1, pues cuando empezamos a bajar a los niveles Tier 2 y Tier 3, se importan muchos componentes. Es decir, tenemos una importante necesidad de fortalecer el nivel Tier 2 y Tier 3, precisamente para evitar que se importen componentes y que cada vez exista mayor proveeduría de esos componentes. Un ejemplo muy claro, tornillos automotrices. No hay plantas, no solo en México, sino en Norteamérica, que produzcan tornillos automotrices. Y todos se tienen que importar prioritariamente de Asia. ¿Qué tan factible es que todos estos componentes que están en el nivel de proveeduría Tier 3 o Tier 4 puedan llegar a producirse en México? Bueno, eso depende del volumen de venta y muchas de las empresas consideran que es más rentable seguir importando algunos insumos que producirlos en México, porque hay muchos más clientes a nivel mundial. Es decir, México es uno de los clientes, pero no es el único cuando se importa. De cualquier manera, actualmente estamos importando un poquito más del 50% de Estados Unidos de componentes y estamos muy integrados regionalmente. Es decir, el reto para contestar la pregunta que tiene muchos enfoques es lograr que cada vez haya más sustitución de importaciones en México y que cada vez componentes que se importan
se produzcan en México, pero no desde una perspectiva local, sino desde una perspectiva regional. Estamos, por ejemplo, en la INA, acabamos de firmar un convenio de colaboración con Taiwán, precisamente para tratar de trabajar en la cadena de proveeduría de semiconductores vinculados a la industria de autopartes. Y esto es un convenio en donde está participando de manera conjunta toda Norteamérica. Y eso hace y habla de la importancia que es trabajar en equipo. Si me permites un poquito complementar, Armando, precisamente Claro. en ese esfuerzo de integración de la cadena de valor, con el objetivo tanto de cumplir las nuevas reglas de operación del TEMEC por el incremento del contenido regional, como también por el hecho de incrementar el valor agregado en nuestro país, una de las estrategias que tenemos es precisamente este magno encuentro de negocios del 7 y 8 de mayo, donde el objetivo principal es el proceso de vinculación de negocios. La próxima semana se van a publicar los primeros requerimientos de compra de más de 50 armadoras y Tier 1, porque lo que estamos buscando es que si no se compra ese insumo, ese producto, ese servicio en México, es porque no hay sea, que no sea por falta de información, que no sea por falta de vinculación. Como ustedes saben, cuando viene una empresa a instalarse en el país, lo hace generalmente a través de la gestión de un programa IMEX. Y cuando tú gestionas un programa IMEX, todo tu trámite lo haces a través de fracciones arancelarias, no de procesos productivos. Eso sumado a que si la empresa es extranjera, sus áreas de mercadotecnia de ventas no están en el país, entonces generalmente no busca negocio aquí y hay mucho negocio para esas Tier 2 o esas Tier 1. Tenemos ejemplos de empresas que se vienen a San Luis Potosí, Aguascalientes, porque cierta armadora les pidió y están concentrados en la producción de esa planta, pero ya le venden a otra marca en Europa o en Asia y aquí también hay producción y no hay un proceso de vinculación. Entonces, es parte de los objetivos que tenemos este 7 y 8 de mayo en Querétaro, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Muchísimas gracias. En este sentido, hay unas preguntas que vienen más en perspectiva hacia los próximos años, 2024, 2028. Considerando si la inversión extranjera directa en los próximos años, ¿cuál sería la visión en cantidad y de qué países estarían visualizando esa inversión? Pues básicamente, digo, en términos, hay una gran diferencia entre la inversión extranjera directa, ya la estoy viendo también y aprovecho para contestarla, Ujú. que decía qué porcentaje es reinversión y qué porcentaje son inversiones nuevas. La información que tenemos proviene del registro de inversiones extranjeras de México y eso básicamente involucra las dos. Es decir, siempre que sea inversión extranjera directa, es decir, no en el sector financiero, sino en plantas, en maquinaria, en líneas de producción, se contabiliza. Usualmente en la industria automotriz lo que primero pasa antes de poner una nueva planta, un greenfield, lo que primero pasa es el incremento de las líneas de producción. Es decir, generalmente las líneas de producción no están trabajando al 100% de la capacidad. Entonces, lo que se busca primero es, en este incremento de la producción que se necesita, es trabajar con las líneas ya existentes, llevarlas a su máximo, es decir, si estás trabajando en un 80% de capacidad, pues llevarlas al 95 o al 100, y hacer reinversiones que te permitan estirar un poco esa capacidad de producción. Eso es lo que primero pasa en cualquier proceso de la industria de autopartes. Solo cuando ya es imposible satisfacer la demanda con esos incrementos en las líneas es cuando se piensa en hacer otra planta. Es decir, en incrementar o un brownfield, es decir, incrementar la capacidad ya con una nueva planta, una nueva área eh, para crecer la capacidad productiva. Entonces, ¿qué vemos ahorita? Como les comenté, este año estaremos arriba de 2.000 millones de dólares y sin embargo, cuando escuchamos las cifras que se hablan del nearshoring, pues son cifras muy grandes. Hemos escuchado a la Secretaría de Economía Federal usar la cifra de más de 100.000 millones de dólares de inversiones producto del nearshoring y recordar que estas inversiones que se mencionan son posibles inversiones que se han basado en anuncios de inversión y un anuncio de inversión, como lo comenté un poco antes, pues tiene que esperar a que suceda. Y estas inversiones que son multianuales, estas inversiones del nearshoring, recordar que el nearshoring tampoco es algo que se dé en meses, es una tendencia, como les dije, de largo plazo, tan es de largo plazo que empezamos en 1994.
Y ahora tendríamos que ver de los próximos 3 a 5 años cómo se va consolidando esta tendencia. Y de todo este universo de nuevas inversiones por nearshoring, lo que la Secretaría de Economía ha calculado, y tenemos también nosotros análisis similares, es que alrededor del 40% de todas estas inversiones en nearshoring, de todos los otros sectores, el 40% va a estar enfocado en autopartes. Es decir, prácticamente va a ser una industria que va a seguir creciendo y que tiene muchos retos. Está el reto de la electromovilidad y la capacidad de transformarse. Está el reto de la competencia. También recordar que el nearshoring atrae nuevas inversiones, pero nuevas inversiones también es una invitación a que vengan empresas de distintos orígenes a competir con tecnologías y con certificaciones. Recordar también que en la industria de autopartes, la certificación por excelencia es una certificación de calidad que se llama la IATF 16949. Y esa es la única certificación que hay a nivel mundial para producir en México y exportar a los mercados internacionales. Y esto hace que sea una industria muy certificada, muy regulada. No cualquier empresa puede entrar, necesita primero cumplir con esas regulaciones. Entonces veremos mucha nueva inversión producto de nearshoring. El 40% de estas inversiones de nearshoring las veremos en el sector de autopartes. En términos de corto plazo, este año estaremos arriba de 2.000 millones de dólares de inversión y nuevas tendencias. Veremos qué pasa con nuevas inversiones de países de otro que tradicionalmente no invertían en México y con la electromovilidad. Si me permites, Armando, puedo compartir aquí alguna información. No sé si alcanzan a ver mi pantalla. Estos son datos precisamente pero aquí incluyen todos los sectores, no nada más el sector automotriz. Y antes de entrar a los datos, acabas de dar una información muy importante respecto a la certificación IATF, que es una certificación que es obligatoria para todas aquellas empresas que están dentro de la cadena de valor. Y les comento porque me han llegado una serie de correos de una organización pirata que se hizo, que están dando una certificación. No tiene validez. La única certificación que tienen, ni los sellos ni nada, la única certificación válida es la IATF. Y ahí la INA los puede apoyar mucho con la gestión de con quién contactarse, con empresas que realmente son casas certificadoras autorizadas, ¿no? Pero para darnos una idea un poquito de los impactos del nearshoring a nivel multisectorial en nuestro país, en el 2022 cerramos con arriba de 36.000, casi 37.000 millones de dólares de inversión directa. Y ya esta cifra a corte de la mitad del año del 2023 la habíamos superado. Todavía no se da el dato final sobre cuál fue la inversión extranjera directa en el 2023. Sin embargo, con datos de la Conferencia de las Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo Económico, se habla que superamos los 43.000 millones de dólares. Un dato muy importante, este dato, repito, es multisectorial, incluye sectores no nada más automotrices, sino toda la parte de manufactura, construcción, inversión pública, etcétera. Estamos hablando que aproximadamente el 78% corresponde a reinversiones. Y quiero dar un dato muy importante. Ahorita estamos viviendo el efecto contrario que vivimos en el 2000. Si ustedes recuerdan, en el 2000 se dio el efecto del offshoring, que fue cuando las empresas se fueron a China. Y lo que sucedió, sobre todo en el sector de autopartes, con partes de alto volumen, es que grandes corporativos que tienen sites de producción en países de bajo costo en todo el mundo, dejaron algunas partes de su producción en México y las otras las migraron a países como China o a otros países de Asia. Entonces, lo que hemos estado viendo a partir de la disrupción de las cadenas de suministro por la pandemia, los altos costos logísticos y las decisiones que impulsó el gringo, que es el mejor amigo de México, que es Donald Trump, porque todas las decisiones económicas que él sometió han sido a favor de México, y si quieren las platicamos rápido ahorita. Pero bueno, este proceso lo que ha generado es lo que comentó ahorita Armando, es que esas empresas que en el 2000 se llevaron ciertas líneas de producción allá y que dejaron unas aquí, cerraron las operaciones allá y volvieron a traerse esas líneas de producción aquí.
Entonces, ¿qué estamos viendo? Que empresas que tenían capacidad sobrada en México o que trabajaban un turno, ahora están trabajando 3 turnos de producción o están adquiriendo otra nave industrial o están utilizando alguna nave, espacio de producción que tenían dentro de sus áreas, ¿no? Sí, para ver un poquito sobre los países, porque creo que había una pregunta sobre eso. eh, Principalmente la inversión está viniendo de Estados Unidos, de España, Canadá, Alemania y Japón. Y quiero puntualizar eso que Armando ha sido muy estudioso del tema, porque a mí también me ha pasado que llegan, es que nos están invadiendo los chinos. Pues no es cierto, ¿ah? O sea, no es cierto. Ahorita mostró, hay 33 empresas chinas nada más en México. Y cuando hablas de inversión, sí es cierto que China incrementó más del 200% sus inversiones en México, pero porque eran muy bajas comparadas a las otras. Si hablas, subió un 200%, ¿comparada con qué, güey? Sí, sí me explico. Si lo comparo contra $1, pues no es nada. Si lo comparamos con todo lo que invierte Estados Unidos, Canadá, España, pues es muy poquito, ¿no? Entonces no hay esa invasión, ni esa invasión china de las que se habla, ¿no? Adelante. Adelante, adelante. ¿Ahí sí hay más preguntas? Sí, hay una nueva pregunta. ¿Cuáles son las principales empresas mexicanas en fabricación de autopartes? ¿Y qué pasa con Baja California, en especial Tijuana y Mexicali? No, y si quieres lo de Tijuana y Mexicali y René, pues para que lo comentes. Pues yo de Tijuana, Mexicali, les puedo decir que por ahí cerquitas está el Valle de Guadalupe y están muy ricos los vinos y la comida por ahí. No, la verdad es que las empresas mexicanas, una de las cosas importantes en las que hay que trabajar, es que de todas las Tier 1, de todas las empresas, la mayoría son empresas globales, es decir, un porcentaje menor son empresas mexicanas. Y la mayor cantidad de empresas mexicanas, bueno, la podemos ver en el norte del país. Básicamente tenemos casos importantes como Nemak, Metalsa, el grupo Quimco, o empresas como Bocar o Racini, que son empresas muy relevantes, pero que finalmente no son la minoría dentro de todas las empresas globales de autopartes que hay en México. Y esto es algo en lo que pues es la tendencia reciente a nivel mundial. Esto no es algo exclusivo de México. Sabemos que las empresas de autopartes de primer nivel, las Tier 1, pues, prácticamente son las mismas en todos los países del mundo, con ciertas excepciones. Por ejemplo, el tema de China es un tema que también veo ahí, digo, ya lo comentó con mucha claridad René. Pero bueno, es otra historia, ¿no? Pero en general, en todo el mundo occidental, las proveedoras de primer nivel son muy similares, y esto hace que haya que trabajar un poquito en incrementar pues ese contenido nacional. Y en este mundo hay muchas opciones. Creo que luego nos enfocamos mucho en autopartes, estamos también trabajando en temas de más tecnología, y es algo en lo que se estará trabajando también en este evento de Querétaro, en esta edición y en ediciones subsecuentes. Es que a veces no consideramos, por ejemplo, el tema del desarrollo de software. Y hay muchas piezas que se requieren programar, es decir, autopartes que requieren programación, que se le denomina el software embebido o embedded software. Y esto se puede hacer en México, es decir, pensar un poquito fuera de la caja y decir que autopartes no solamente son componentes metalmecánicos, también son componentes electrónicos y también es desarrollo de software. Por eso la alianza que firmamos con Taiwán en semiconductores. Es decir, uno de los principales usos de semiconductores tienen los vehículos, ¿no? Si comparamos las líneas de código que requiere un vehículo contra un avión, pues son infinitamente mayores las que se requieren en un vehículo. Y en un vehículo autónomo, pues muchísimo más cuando lleguemos a ese nivel. Entonces sí creo que debemos ampliar un poco el tema de qué consideramos como autopartes. Y sustentabilidad, aprovechando ahí nada más para contestar, pues estamos muy vinculados a esto en el tema amplio de sustentabilidad que se llaman los estándares ESG, ambientales, sociales y de gobernanza. Y lo que decía René es importante, estas certificaciones de calidad que involucran unas cosas que se llaman las Core Tools, que muchos de los que nos acompañan las conocerán, pues también requieren, por el otro lado, ser muy respetuosos y cada vez tener procesos más eficientes en el uso de energía y en el cuidado del medio ambiente.
Y estas son exigencias de la armadora que transmiten a toda su cadena de proveeduría. Es decir, hay una ley de debida diligencia de Alemania que ya establece que toda la cadena de proveeduría de las armadoras debe cumplir con los estándares ambientales, eh, independientemente de su relación contractual. Es decir, todos debemos estar en el mismo barco, finalmente estamos en el mismo planeta, y esto es algo que veremos, que ya vemos en México en la industria de autopartes. La industria de autopartes en México es un emblema en el respeto al medio ambiente por las certificaciones que requiere. Es decir, como vendemos básicamente a mercados de exportación, tenemos que cumplir con las regulaciones de los que nos compran. Y los que nos compran usualmente son muy exigentes. Entonces, creemos que vamos por el buen camino, María José. Nada más para complementar un poquito, precisamente nosotros en 2 semanas estamos en Baja California, vamos a reunirnos con el gobierno ya para tratar de hacer un mapeo de capacidades productivas del sector electrónico y de desarrollo de software, precisamente para ver si hay algunas capacidades productivas que podamos vincular, sobre todo con ese proceso de migración hacia el auto eléctrico, ¿no? Y porque sabemos que ahí en Baja California pues son las industrias que más predominan. El término de la sustentabilidad, entiendo también, corrígeme Armando si no, pero la INA va a ser quien implemente un sistema que ya usa en Europa para inclusive medir la huella de carbono en los procesos, que es Catena, entiendo Armando, es el nombre del... Correcto, Catena X. Entonces, seguramente en poco tiempo les estaremos convocando para que la INA les plantee todo este proyecto que está muy interesante, ¿no? El tema de sustentabilidad. Antes, si quieren, porque ya va a dar la hora, si me permiten, nada Adelante. más hacer oficial la invitación. Seguramente ya les ha llegado información o nos pudieron acompañar el año pasado en la primera edición del International Automotive Industry Supply Summit. Está bien largo el nombre, pero bueno, es un evento, la verdad que estamos muy contentos porque desde la primera edición, yo creo que son de los primeros eventos de esta magnitud. Me refiero a esta magnitud porque tuvo más de 2,000 empresas y estuvo en su primera versión sold out, estuvimos totalmente llenos y ahorita tenemos un crecimiento muy importante. Parte de lo que nos planteamos con la INA fue generar un ambiente de negocios donde estén los ejecutivos que toman decisiones. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando, nos reunimos la INA y nosotros todas las semanas para garantizar que los tomadores de decisiones de armadoras y principales Tier 1 estén confirmados en el evento, que sus equipos de compra estén en las citas de negocio. Es un evento donde si tú, por ejemplo, tienes un área de exposición, porque hay exposición, citas de negocio, conferencias, quien va a llegar a visitarte tiene un porqué, no es un estudiante, no es alguien que no tenía nada que hacer y fue nomás a ver qué había. Concentramos la convocatoria exclusivamente a gente del sector, lo que te permite multiplicar tus oportunidades de negocio. Tenemos empresas de más creo, 12 países productores de autopartes, las principales, y la invitación es a que nos acompañen. Tenemos pabellones especiales, tenemos pabellón de Canadá, pabellón de España, pabellón de Corea, pabellón de Japón, entonces, y obviamente pues de empresas mexicanas. Y la invitación es a participar con nosotros. Yo creo sin duda, a equivocarme, que es el evento que más oportunidades de negocio tiene para el sector automotriz. Si tú ya le vendes al sector automotriz, pues aquí vas a poder ampliar tu negocio y vas a poder enterarte hacia dónde va la cadena de suministros en ese proceso de reconversión al auto eléctrico. Y si no le vendes, pues yo creo que es el mejor instrumento para que empieces a vender. Muchas gracias. Aquí les voy a dejar la liga. Y algo muy importante, bueno, pues aquí María José empezó muy, muy, muy motivada y les consiguió un 20% de descuento. Ahorita se va a enojar conmigo Armando porque a la INA les da el 15 y ustedes tienen el 20%, ¿no? Entonces, aprovechenlo antes de que me mande la INA la carta que no está autorizado ese 20%. Muchas gracias, María José, y Excelente, nos excelente. esperamos ver ahí. Aquí les dejo la lista Muchísimas, con gusto. sí, gracias. Muchísimas gracias, Armando y René. Veo que ya no tenemos más preguntas a los asistentes. No sé si hay alguna última pregunta por ahí.
Si no, recordarles que de todos modos les compartiremos la presentación y la información que amablemente nos acaban de compartir. Y bueno, sí recordarles también que como socios CanCham tienen beneficios para esta Summit que se llevará a cabo en mayo. Oye, hay un tema que lo voy a dejar en el tintero nada más para que después sería bueno que hagamos un webinar especial para eso, porque realmente es de mucho valor y habla sobre el impacto de la presencia de autos chinos. Les dejo un dato. El año pasado es la primera vez en la historia de la manufactura de autos chinos que la venta de autos chinos decrece en China y la producción subió. Entonces, ¿qué van a hacer con esos coches? Bueno, pues ahí cuando les mandemos la convocatoria del nuevo webinar, ahí les platicamos qué va a suceder, porque yo en este momento no sé qué va a suceder, entonces no les podría decir nada, ¿no? Súper Adelante. bien, lo dejamos para otro webinar. Estén atentos. Excelente. Pues muchas Pues gracias por la invitación, María José. más, muchísimas gracias a todos también por asistir a este webinar y Armando y René por compartirnos su información. Muchas gracias, María José. René, como siempre, un gusto a todos por participar. Igualmente, grabamos, está grabada, les vamos a mandar a todos los que se conectaron por si quieren volver a verla o compartirla, ¿no? Sí, exacto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.